es Notimundo Estelar, la noticia inmediata. Ministros de Daniel Noboa ponen a disposición sus cargos tras la victoria del no en el referéndum y consulta popular. Hasta el momento no se han confirmado cambios en el gabinete. El procesamiento de actas válidas culmina en 7 provincias del país. Tungurahua fue la única en la que triunfó el sí. Autoridades y organizaciones políticas y sociales reaccionan a los resultados de las elecciones del pasado domingo. Santiago Díaz, exasambleísta por la Revolución Ciudadana, irá a juicio por presunta violación. La jueza de la causa ratificó la prisión preventiva en su contra. La Fiscalía iniciará una investigación previa por presunto fraude procesal contra alias Pipo, el máximo cabecilla de los Lobos, detenido en España y señalado por haber fingido su muerte. Al menos 24 fallecidos y decenas de heridos dejó un mortal accidente de tránsito en Bolívar. Desde el 13 de noviembre, 105 productos ecuatorianos no pagan sobretasas arancelarias del 15% en el mercado estadounidense. Entre ellos constan el café y el cacao. En la información internacional, Donald Trump no descarta el envío de tropas a Venezuela en medio de las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Janet Jara del oficialismo y José Antonio Kast del Partido Republicano irán a segunda vuelta electoral presidencial en Chile. Con el auspicio de... Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Una vez conocidos los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado domingo 16 de noviembre, los ministros de Estado del gabinete del presidente Noboa han puesto a disposición sus cargos. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas, a propósito también de las reacciones sobre estos resultados. María Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el economista Alberto Dají, que es ex vicepresidente de Ecuador. Hablaremos acerca, de este revés electoral para el gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué acciones debe tomar el gobierno nacional? Pues lo vamos a revisar, analizar en esta entrevista. Y más reacciones sobre los resultados en Imbabura le dijo no a la consulta popular. Para abordar este tema estaremos en contacto con la doctora Lucía Pozo, ex asambleísta de Avanza. Y con el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, hablaremos acerca del acuerdo con Estados Unidos para eliminar los aranceles. Y por supuesto, hablaremos acerca de los resultados de la consulta popular. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad.
Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 17 de noviembre, es tu música y artistas favoritos. Sorteo 23 de diciembre del 2025. Aquí arrancamos con las noticias. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Los ministros del gabinete del presidente Daniel Noboa pusieron a disposición sus cargos tras los resultados del referéndum y consulta popular. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, confirmó a Notimundo que este proceso es habitual luego de una jornada electoral. Hasta el momento no se han confirmado cambios en el gabinete del Ejecutivo. Luego de conocer la tendencia marcada por el no, el presidente Noboa reconoció la derrota en el referéndum y consulta popular. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos, dijo el primer mandatario a través de sus redes sociales. Para el ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, resulta imperante que el gobierno renueve sus cuadros debido a que desde la vocería y gestión existen ministerios que no han respondido a la altura de las múltiples crisis que enfrenta el país. El gobierno tiene necesariamente que hacer un remozamiento de su fila. Tiene que poner personas que tengan frente al país credibilidad, que demuestren incluso la posibilidad de discutir las ideas al interior del propio gobierno y que se muestren abiertos a conversar con la ciudadanía. Conversar no solamente con los medios de comunicación, sino abrir un canal de comunicación con la Corte Constitucional, es decir, legítimos interlocutores, quiero decir, para que la Corte Constitucional también, dejando a un lado la arrogancia que ha caracterizado a algunos de los magistrados de la Corte Constitucional, diga sí, estamos dispuestos porque así lo otorga el artículo 226 de la Constitución de la República, que entre las distintas autoridades tenemos el deber, así lo dice, el deber de coordinar para beneficio del Ecuador, y por lo tanto se posibilite esta vía de intercambios mutuos en la intención de que el presidente de la República pueda encontrar alguna suerte de salida a estas nocivas instituciones que tiene la Corte. Con más del 99% de las actas escrutadas en todo el país, el no se impuso en las 4 preguntas del referéndum y consulta popular. En la pregunta A, relacionada a la instalación de las bases militares extranjeras, el rechazo de la propuesta alcanzó los 60.75%, mientras que el sí obtuvo 39.25%. Tungurahua fue la única provincia en la que la iniciativa del gobierno consiguió un apoyo mayoritario. En la pregunta B sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el no obtuvo el 58.19% y el sí se mantuvo en el 41.81%. Tungurahua, Napo, Pastaza y Loja fueron las únicas provincias en las cuales ganó el oficialismo. Con respecto a la reducción del número de asambleístas, la diferencia de votos fue del 7%. El no se impuso con el 53.58% por sobre el 46.42% del sí. En la pregunta C, el respaldo al oficialismo se concentró en las provincias de Pichincha, Napo, Pastaza, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. Con corte a este 17 de noviembre, 7 provincias culminaron el procesamiento de actas de la jornada electoral. Se trata de Cañar, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar, Imbabura, Galápagos, Chimborazo y Napo. Las primeras reacciones tras el triunfo del no llegaron desde la Asamblea Nacional. En Olón, en la provincia de Santa Elena, el presidente de la legislatura, Nils Olsen, se pronunció sobre los resultados de la jornada, acompañado de las asambleístas por el oficialismo, Valentina Centeno y Michelle Mancheno. El presidente Noboa cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos.
Los resultados nos compromete a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. Definitivamente no es un revés, esto demuestra que somos un proyecto político democrático, respetamos los resultados y que el presidente Noboa cumple con su palabra, en este caso de promesa de campaña, y preguntarle a todos los ecuatorianos qué opinan en 4 preguntas muy importantes y relevantes para la ciudadanía. Pero nuevamente somos un proyecto político democrático y aceptamos los resultados. Los resultados de las votaciones del pasado domingo no fueron los esperados para José de la Gasca, exministro de Gobierno. En Notimundo La Carta señaló que la victoria del no en las urnas debe ser leída con mesura por parte del Ejecutivo, el cual deberá implementar los cambios deseados por las vías legales y constitucionales disponibles. Conversábamos que fue sorpresiva la tremenda derrota. ¿Se quedó con las ganas de ser asambleísta constituyente? A ver, sí, la verdad es que me tomó por sorpresa el resultado. Hay que saber escucharlo. Creo que hay que entenderlo, meditarlo, aceptarlo con la responsabilidad que supone cualquier ejercicio democrático de acudir a las urnas. Pero en lo personal no tenía esa aspiración, no buscaba esa aspiración. Yo siempre he defendido este proyecto porque creo que la Constitución no resiste. Creo que ya no cala para la realidad nacional. Los problemas que tenemos no tienen una fórmula de arreglo en la Constitución. Pero bueno, ese discurso ya creo que en este momento deberá seguir vigente, pero para otro tiempo buscar el momento político. Hoy lo que los ecuatorianos nos han dicho a todos es necesitamos encontrar una estabilidad, necesitamos encontrar un camino con las herramientas que tenemos, y ese es el gran desafío para toda la clase política. Y de acuerdo con De la Gasca, el gran reto del gobierno será escuchar las necesidades de la población tras su derrota en el referéndum y consulta popular, sin que esto sirva de escenario para que otras organizaciones políticas se atribuyan el pronunciamiento ciudadano. Creo que nunca puede ser un error o una derrota en el consultarle al país. El tener, además que era cumplimiento de una promesa de campaña. ¿Cree que ese fue el mensaje entonces? No, yo creo que hay muchos mensajes. Y ciertamente he dicho que hay que atender esto como un revés. Creo que hay muchas lecciones que aprender. Una de ellas es, estamos en un tiempo difícil. Otra de ellas es, tenemos que buscar maneras. 3, este mensaje fue a la clase política entera. Así que no creo que hay oídos sordos, repito. Entiendo que es una decisión que se está analizando, se debe analizar fríamente, con humildad, y yo estoy seguro que el presidente lo ha dicho, ya lo ha anunciado en su cuenta de Twitter. El compromiso sale renovado, cumplió con lo que pidió, sabía cuáles eran las reglas del juego, y estoy seguro que tenía un plan B. Investigar las razones por las cuales se dieron los resultados electorales será, según el analista político Pedro Donoso, el reto del gobierno para dar un diagnóstico sobre el panorama actual. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, consideró que dependiendo del manejo de este revés, el Ejecutivo podría enfrentar una caída en su aprobación. Que primero, hay que huir de las explicaciones fáciles de lo que pasó y los diagnósticos de lo que está pasando, ¿no? Es decir, nos hace falta muchísima investigación. Evidentemente no hay que dar nada por sentado. Creo que finalmente la percepción empieza a ser mucho más inestable de lo que creíamos, ¿verdad? Y que las experiencias pasadas tampoco te van a marcar, lo que puede suceder ahora, ¿no? ¿Qué nos espera para los próximos meses después de esto? Depende de la reacción del gobierno, depende de la reacción de la oposición, depende de quién lo capitalice, pero mientras se mantenga esta incapacidad del gobierno de gestionar las cosas, ¿no es cierto? Esto puede ser el inicio de una caída, abrupta finalmente de valoración de gestión. La ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, señaló que los resultados electorales reflejan un rechazo al gobierno, el cual impulsó el referéndum y consulta popular. Con Ecuador no juega, con los derechos de los ecuatorianos no juega. Hay un pueblo digno que hoy día te dice no a tus mentiras, a tu corrupción y a tu destrucción del país. Según el Partido Social Cristiano, el rechazo de la ciudadanía en el proceso electoral responde a la gestión del Ejecutivo en materia social y económica. La organización política aclaró que este resultado no se puede atribuir a una victoria de partidos o movimientos, sino al hartazgo de la población en torno a la administración de los últimos gobiernos.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego de conocerse los resultados de la consulta popular y referéndum en el que se gana el no en todo el país, hay algunas lecturas principalmente de lo que puede venir de aquí en adelante para el gobierno del presidente Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el economista Alberto Dajiga, ex vicepresidente de la República, para hablar sobre este revés electoral para el gobierno. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Qué se viene de aquí en adelante después de todo lo que ha sido esta campaña? Por el no, por el sí, con este nivel de polarización en nuestro país y cómo poder procesarlo para adelante. Economista Dajiga, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, y a toda la audiencia de FM Mundo. Quedan algunos aprendizajes, suponemos. ¿Cuál debería ser el principal o la prioridad para el gobierno? Bueno, el aprendizaje es simple. El pueblo no optó por lo que el gobierno planteó y por lo tanto el gobierno tiene que revisar sus planes, sus mensajes, su actuación y ajustar para tener una realidad, atender una realidad, comprender los problemas y tratar de solucionarlos. Pero hay mucha gente que dice hay que buscar explicaciones. Las explicaciones son muy simples. Boric perdió su consulta, Petro perdió su consulta, Lasso perdió su consulta. ¿Cuál es, por lo tanto, la tendencia cuando se hace una consulta en los países latinoamericanos donde los gobiernos se desgastan tan rápidamente? Que el pueblo dice no. La gran lección, una vez más, es que la gente no vota por el contenido de las preguntas. Vota si quiere apoyar o no quiere apoyar en ese momento al gobierno. Y esto se debió haber calculado desde el primer momento. Pero más allá de una estrategia, y esto ya en la parte estrictamente electoral, independientemente de los errores que haya cometido el gobierno, viene se le vienen 3 años y medio de gobierno donde algo habrá que hacer con las leyes, la Constitución y la normativa que rige, a la que tanto se le atacó durante el periodo de campaña, en contra de la Constitución actual, la Constitución vigente, la normativa que nos rige. Algo habrá que hacer de aquí en adelante con lo que tenemos. Evidentemente que hay que hacer algo con lo que tenemos. La Constitución, que tiene 444 artículos, ya por el número de artículos es pésima. Una Constitución de esa extensión es reglamentaria. Una Constitución de esa extensión tiene demasiadas cosas, entre ellas haber establecido 5 funciones, 5 poderes del Estado. O sea, estas funciones del Estado solo existen en Venezuela, Bolivia y el Ecuador, que fuimos conejillos de indias para ciertos académicos, teóricos europeos que experimentaron con nosotros. Pero es la Constitución que está ahí. Ahora, si usted me pregunta, el problema de los grandes subsidios que todavía tiene el Ecuador, ¿necesita de cambios constitucionales para ser enfocados y focalizados solo a los pobres? No. La grasa del Estado, que se puede reducir con procesos de automatización, de digitalización, ¿requiere de cambios a la Constitución? No. El tema de la grave crisis de la seguridad social, ¿requiere de cambios a la Constitución? No. El tema de la legislación laboral, que es realmente punitiva, que ahuyenta el empleo, y de una política salarial absolutamente irracional, ¿necesita cambios a la Constitución? No. El tema de la estructura de tasas de interés, que no canaliza adecuadamente el ahorro hacia la inversión, sino que lo canaliza más hacia el consumo, que no genera una atmósfera de manejo de riesgos adecuado. ¿Necesita de cambios en la Constitución para ser resuelto? No.
Por lo tanto, hay mucho por hacer con lo que se tiene. Y en eso hay que enfocarse, pero hay que enfocarse con un acuerdo nacional. Yo lo he venido diciendo esto hace mucho tiempo. El Ecuador necesita que todos depongan las pasiones, se sienten en una mesa y entiendan que esta economía tiene gravísimos problemas. Que se ha venido metiendo presión sobre esta economía como una olla y no hay una válvula de escape, no hay una válvula de ajuste. Entonces hay que sentarse a ver cómo se resuelve esta crisis fiscal monstruosa que lleva a que el Estado acumule más de 5.000 millones de dólares de atrasos, a una seguridad social que está quebrada en los fondos de pensiones y a todos los demás problemas que he mencionado. Esto va a suponer necesariamente también que tenga que tender ciertos puentes con la clase política, con la oposición, si fuera el caso, a pesar de que tiene una Asamblea Nacional con una importante mayoría que le ha permitido de alguna forma también moverse cómodamente en cuanto a sus propuestas legislativas. Pero vamos, por ejemplo, al primer punto que creo que es el que más preocupa a los ciudadanos, la inseguridad. Se ha vendido mucho la idea durante estos días de que con esta Constitución definitivamente no había cómo combatir a la inseguridad. No obstante, el mismo domingo vimos en la mañana como el ministro Reinberg informaba que gracias a una cooperación con la Policía de España lograron la captura de alias Pipo. Es decir, hay muestras claras de que la cooperación es posible, de que el combate a la inseguridad es posible, de que combatir al crimen organizado es posible con la normativa que tenemos. El tema de la inseguridad está asociado a la pobreza está asociada a la falta de crecimiento, la falta de crecimiento está asociado a un país que ha entregado solamente en el subsidio a los combustibles 80.000 millones de dólares desde que se lo creó. Si un país ha quemado ese dinero, no ha invertido. Si no ha invertido, no crece su economía. Por lo tanto, no hay que andarle buscando la quinta pata al gato. La inseguridad resulta de una muy mala estructura de nuestra economía, de problemas que no se han resuelto. Subsidios, tasas de interés inadecuadas, un déficit fiscal crónico. Solo por servicio de deuda externa el año próximo se necesitan 6.000 millones de dólares. La deuda ya nos comió, nos agobió. ¿Por qué? Porque el Estado ha subsidiado todo y sigue subsidiando todo. Entonces hay que tomar medidas sobre esto. Hay que llegar a acuerdos en el país sobre esto. Hay que llegar a acuerdos para poder resolver un tema que no es competencia solo del gobierno, como la seguridad social, donde tienen que opinar los jubilados, los afiliados, los empresarios, el gobierno, los partidos políticos en la asamblea. Es decir, eso es un acuerdo de todo el Ecuador, no solo del gobierno. Y esto no se ha comenzado a discutir siquiera, y es un problema que lo hemos venido algunos advirtiendo al país hace varios años, que puede tener unas complicaciones sociales, políticas y económicas gravísimas. Estamos, sin embargo, conviviendo en un país donde la falta de gobernabilidad ha sido prácticamente una regla en estos últimos tiempos. Y me refiero a esto porque una vez conocidos los resultados hemos visto también a una oposición intentando recargarse, intentando adjudicarse una victoria, y esto podría quizá complicar el arribo a ese tipo de acuerdos que necesita el país entre las opciones políticas que haya, pero que normalmente ha sido ingobernable. Si el país no entiende esto, no va a poder salir de su crisis. Si el país no entiende que en esto nos parecemos mucho a la Argentina, todos los demás países han logrado, y no entiende eso el Ecuador, juntarse y tomar decisiones, como por ejemplo en el Perú, de unos parámetros, de unas metas macroeconómicas que todo el mundo respeta. Chile ha hecho lo mismo, Uruguay ha hecho lo mismo, Costa Rica.
La Argentina y el Ecuador no son capaces de hacerlo. Y mire usted los problemas de gobernabilidad que hay. ¿Cuáles son los principales responsables? Los líderes políticos, indiscutiblemente, que no se han sentado a hablar. Hace poco estuvo el presidente Sanguinetti aquí, dio una conferencia, y en el Uruguay todos los expresidentes y el presidente en ejercicio tienen capacidad de diálogo. Los políticos hablan entre ellos. En Costa Rica, donde viví 20 años de exilio, es igual. Aquí no queremos entender que la diferencia ideológica o la rivalidad política no es una enemistad, no es una guerra, y no hemos logrado entender que hay que sentarse a dialogar. Seguramente en este camino deberá tomar la iniciativa el gobierno, pero usted se imagina, al menos en el corto plazo, sentados en una sola mesa, oficialismo, oposición, lo que quede del Partido Social Cristiano, lo que quede de Pachacuti y otras tiendas políticas, eventualmente los ve sentados? ¿Usted habría visto sentado en una mesa a Hamas y a Israel? Ya los vimos. Ya los vimos. Entonces yo creo que las diferencias entre los ecuatorianos son bastante menores que las que tienen ellos. ¿Es posible entonces? Claro que es posible, y si no es posible no somos una sociedad viable. Economista Aji, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Importante también este tipo de reflexiones, porque hay mucho más de aquí en adelante que lo que podemos haber dejado atrás con esta consulta popular. ¿Cree usted así? Hay mucho por hacer y requiere el esfuerzo de todos y el apoyo de todos. Gracias nuevamente. Gracias a usted. El economista Alberto Dajic, ex vicepresidente del Ecuador, hablando sobre el revés electoral para el gobierno nacional. ¿Qué se viene más adelante? ¿Cómo debería actuar la clase política? Ha dado un criterio que creo que es con el que coincidimos muchos de los ecuatorianos. Ya no es momento de las rivalidades, no hay un sí, no hay un no. Hay una constitución, hay una normativa y hay necesidades, por sobre todas las cosas, de los ecuatorianos. Hay que ir hacia adelante, buscando evidentemente mejores días para nuestro país, sin este tipo de fórmulas que resultan ya en la ingobernabilidad en la que hemos vivido. Nuevamente, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. En Mall El Jardín. Cada sueño empieza en el corazón: la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas.
Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Fiscalía inició una investigación previa por el presunto delito de fraude procesal contra alias Pipo, considerado el objetivo de más alto valor y máximo cabecilla de los Lobos, detenido este domingo en España. El proceso apunta al implicado por haber simulado su muerte y presentado documentación falsa en el año 2021 en un proceso penal por robo, causa en la que fue sentenciado a 16 años de prisión. Una vez que el líder de los Lobos se ha puesto a órdenes de las autoridades competentes, la Fiscalía continuará con las diligencias pertinentes sobre los delitos que puedan atribuirse al sospechoso. Según el ministro del Interior, John Reinberg, la captura del sospechoso se dio en el marco de una operación conjunta con la policía española. Agregó que alias Pipo sería responsable de al menos 400 muertes y durante años manejó operaciones criminales desde la penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre el 2011 y el 2019. 2 años después trasladó su base de operaciones a Europa, desde donde dirigía un amplio esquema de narcotráfico en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia. Reinberg detalló que el máximo cabecilla de los Lobos tenía conexiones directas con el cartel Nueva Generación de Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos. Él en el año 2021 fingió su muerte en Santo Domingo mediante padeciendo la enfermedad de COVID, donde sacó un certificado de defunción. 6 de agosto de 2021, que pedimos que se confirme que su presunto fallecimiento, el certificado era falso, lograr esta captura del más peligroso delincuente que tiene la historia. Es un delincuente que es culpable de más de 400 muertes en el país. Hicimos una operación que nos ha tomado mucho tiempo, una operación impecable por parte de la Policía Nacional del Ecuador y la Policía de España. Sin ellos no hubiéramos podido sacar esta operación adelante. Lo importante que hemos dicho, y los lineamientos que dio el presidente Daniel Noboa, no va a haber impunidad, no va a haber escondites donde los vamos a encontrar. Eso que quede muy claro, y hoy día hemos demostrado con esta detención de este nivel de delincuente. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, también se refirió a la detención de alias Pipo y resaltó nuevamente la peligrosidad del cabecilla máximo de los Lobos. Él va a ser extraditado y probablemente terminará sus días en la cárcel del encuentro. Señores, una mafia que tenía vínculos con Colombia, con México, con Italia, con Países Bajos. Los delincuentes sí tienen la astucia de hacer alianzas internacionales. Es por eso que es importante la cooperación internacional, para que triunfos como este se den más a menudo, más rápido y sobre todo con las menores bajas posibles de nuestro personal del bloque de seguridad.
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, felicitó al gobierno ecuatoriano por la captura del máximo cabecilla de la organización criminal Los Lobos. A alias Pipo, Landau lo calificó como uno de los capos del crimen organizado más notorios de Latinoamérica. El funcionario del gobierno de Donald Trump señaló que los gobiernos que no combaten el crimen organizado transnacional serían cómplices de las estructuras ilícitas. El ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, fue llamado a juicio en el marco de la investigación en su contra por presunta violación. La jueza de la causa también ratificó la orden de prisión preventiva que pesa sobre el ex legislador, el cual es acusado por un supuesto abuso sexual a una menor de 12 años y entre las pruebas presentadas constan el testimonio anticipado rendido por la niña, las versiones de su padre, de su madre y su hermana. Relatos que coinciden con lo expuesto por la víctima. El pasado 30 de julio, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, resolvió suspender los derechos parlamentarios de Díaz, así como el pago de su sueldo y demás beneficios económicos. Este lunes se instaló el 7º día de audiencia de juicio del caso Malvinas, que investiga a 17 militares por presunta desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil. Durante la mañana se realizó el contrainterrogatorio a uno de los peritos de la causa y posteriormente se presentó un nuevo agente quien completó el cotejamiento morfológico de los menores en el caso. En la diligencia, la fiscal también presentó como testigo civil a la hermana de uno de los militares procesados. La mujer mostró un video enviado por el uniformado en el que se observa a los niños recibiendo manotazos y golpes con la trompetilla del fusil por parte de los militares. Según la testigo, el material se grabó el 8 de diciembre del año pasado, día en el cual los 4 niños de las Malvinas fueron reportados como desaparecidos. 16 días después de este hecho, 4 cuerpos incinerados fueron hallados en la parroquia de Taura y su identidad fue confirmada el 31 de diciembre del 2024. Al menos 24 fallecidos dejó el siniestro de tránsito de un bus que cayó a un abismo en Bolívar. Por este hecho, otras 35 personas resultaron heridas y la Fiscalía dispuso la práctica de diligencias que involucró el levantamiento de los cadáveres, la realización de autopsias médico-legales e identificación de las víctimas mortales. El accidente ocurrió a las 13 horas del domingo cuando un autobús cargado de pasajeros cayó a un abismo en la vía Guaranda-Ambato. Se conoce que el bus dio varias vueltas de campana tras chocar con un vehículo que venía en sentido contrario. Más información: desde el 13 de noviembre, 105 productos ecuatorianos agrícolas que no se producen en Estados Unidos no cuentan con aranceles del 15%, anunció el Ministerio de Producción. Entre los bienes incluidos se encuentran café, cacao, piñas, mangos, pitahaya, otras frutas tropicales, jugos de frutas, de especias, banano, palmito, plátano, naranja y tomate. El gobierno señaló que el Ecuador mantiene un proceso de negociación comercial en curso con Estados Unidos que involucra varios productos adicionales. Si bien el ámbito comercial tendría beneficios para Ecuador, el 2025 en términos económicos cerrará con ciertas complicaciones, según el analista Osvaldo Landázuri, quien detalló que el ligero crecimiento que vivió el país este año refleja el rebote del 2024 que fue afectado en gran medida por los apagones y la incertidumbre previa a las elecciones generales. Con dos caras de una moneda, Cristian, terminamos con un déficit de 5.500 millones, 8 bonos repartidos del gobierno que han generado algo de consumo en la sociedad, que ha consumido arroz, azúcar, es decir, productos que no gravan con IVA, es lo que se ve. Sí, exportaciones más altas que han ayudado, pero un desafío fiscal enorme hacia adelante. El año que viene, la proforma fiscal que se aprobó este año tiene lo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo terminas con un crecimiento que tal vez supere el 3% porque vienes de un rebote. El próximo año que pude ver yo afuera, lo que se está preveyendo es un crecimiento de alrededor del 1,6, 1,8% porque ya no tienes el efecto rebote. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto.
FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Equavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Equavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Ride y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, votó mayoritariamente por el no en el referendo y consulta popular, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la doctora Lucía Pozo, ex asambleísta de Avanza, para hablar sobre los resultados en la provincia de Imbabura, el conflicto que se mantuvo durante un mes por el paro convocado por la CONAIE en esta provincia. Parece que también pasó factura en los resultados de la consulta popular. Doctora Pozo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muchísimas gracias, querido Fausto. Un saludo muy cordial para ti, para María del Carmen, si está por ahí, para todos quienes hacen FM Mundo. Gracias por la invitación. Gracias. Y los resultados dan, y bueno, se ha tenido varias lecturas en este punto. Se habría pensado, había analistas que decían que quizá por un sector empresarial de la provincia de Imbabura podía inclinarse en favor del gobierno, que buscó de alguna forma una salida al paro convocado por la CONAIE, pero parece que los números dicen otra cosa. Sí, creo que el dato mata relato, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas que se pueden percibir o percepciones que se van generando mientras vas mirando las redes sociales y la narrativa que se intenta instaurar, pero definitivamente creo que son varios los factores que han ido marcando una tendencia que aquí, al menos en la provincia de Imbabura, evidentemente se venía sintiendo luego de lo que significó el paro nacional. Hay un descontento generalizado y creo que son varias las circunstancias que han marcado una posición que al menos en esta provincia se sentía que veía venir. Y creo que rayan en el tema de la prepotencia que se indicó en esa desconexión con la ciudadanía que en un momento dado nos mantuvo a esta provincia de Imbabura en 32 o 31 días de paro, ¿no? Subestimar este electorado, un territorio sí pequeño, pero no menos importante en el escenario nacional, creo que irradió también una empatía a nivel nacional respecto del sufrimiento de los ecuatorianos, de un sector que necesitaba ser escuchado, de otro sector que necesitaba trabajar y de mirar hacia otro lado por parte del gobierno nacional cuando habían temas que yo creo y siempre lo dije de primera mano que podían solucionarse
en una primera sentada, en un diálogo abierto, sano, reparador que los ciudadanos necesitaban en ese momento. Por ese mes parecía que hubo dos bandos perfectamente identificados en la provincia de Imbabura. Me refiero a quienes estaban sufriendo los efectos de la paralización y quienes estaban protagonizando la paralización. No obstante, al ver los resultados, por ejemplo en Otavalo, incluso pasa el 80% la votación por el no. Esto de alguna forma también podemos interpretar como que de los dos bandos que estaban de alguna forma encontrados entre sí, estaban al mismo tiempo opuestos a los planteamientos del gobierno. Correcto, es decir, muchas personas pudieron en un momento dentro de la provincia, en este caso, sentirse también desesperadas, molestas con la medida de hecho tomada, pero tampoco eso significaba o ha significado pues que estén a favor de las medidas gubernamentales tomadas o del hecho generador que desencadenó esta protesta. Yo lo dije desde un inicio, querido Fausto, y no sé si ustedes lo recuerdan, dije, esta guerra, esta pelea ciudadana, civil, con el gobierno nacional, nace de un pecado original, que es haberle mentido a la ciudadanía. El gobierno nacional dijo que no tocaría el diésel, y hay que recordar, a veces nuestra memoria es corta, ¿no? Y ya ahorita, como estamos en una época de consulta, ya nos olvidamos qué hecho generó el tema del paro, y fue el incremento del diésel, cuando se dijo que el diésel y su valor no se tocaría, ¿no? Entonces no hubo ninguna palabra, ningún acercamiento que explique por qué razones tuvo que subir el diésel. Entonces, mentirle a la ciudadanía no es así nomás de fácil, sin tener resultados o consecuencias que luego tengamos o tenga el gobierno que enfrentar, porque el único patrimonio de un político para generar y mantener su credibilidad es su palabra. Entonces, si esa se rompe, ¿qué más podemos esperar? Más allá de varios otros elementos y coyunturas que creo que han ido, además, acelerando este desgaste del gobierno nacional. A propósito de este desgaste, ¿cuál podría señalar usted como una particularidad de la provincia de Imbabura en este mismo contexto respecto del resto del país? Porque vemos los resultados, vemos un poco este punto de análisis en función de lo que ocurrió durante el mes de la paralización, los resultados de la consulta popular y referéndum. ¿Hay alguna particularidad, algo que le haga diferente a Imbabura respecto al resto del país en este contexto político? Bueno, creo que algo que marcó mucho más todavía esa profundización del desgaste y del problema son los aliados del gobierno en la provincia, ¿no? Le han hecho crasos favores al gobierno nacional diciéndose aliados, siendo absolutamente racistas en sus expresiones. Ustedes recordarán, no me invento, que el alcalde de la ciudad de Ibarra se le quedó abierto el micrófono y ahí vimos unas gravísimas expresiones de corte profundamente segregacionista y racista que calaron muy fuerte, y la ciudad de Ibarra también ha respondido con radicalidad, así como todas las provincias, los cantones y las parroquias de la provincia de Imbabura. O sea, usted dice que al final no le creyeron que fue inteligencia artificial. Fue en vivo, entonces la narrativa que quieran instaurar, yo creo que ese es el problema, que piensan que es muy sencillo insultar la inteligencia de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un grave problema que el gobierno debe entender. No hay un círculo que le diga la verdad al presidente. Le dicen que todo está bien, le dicen que está bien ir en Porsche a votar. Cuando eso desconecta a un político de la realidad, qué bueno que tenga esa posibilidad. Yo lo veo desde este punto como un análisis general. El presidente elimina el subsidio del diésel. Se eliminan 70 millones. A ver, parece que se desconectó la doctora Lucía Pozo. ¿Hay algún error con la conexión? Bueno, estamos analizando precisamente los resultados en la provincia de Imbabura. Mucho tiene que ver, y en eso creo que coincidimos mucha gente, los eventos del paro convocado por la CONAIE, 31 días de paralización. No obstante, los grupos que fueron afectados precisamente han reaccionado. Y usted señalaba, doctora Pozo, ya la tenemos de nuevo, también el hecho de estos interlocutores, quienes estuvieron por parte del gobierno, y ahí quiero mencionar quizá algunos nombres que fueron conocidos como parte de estas negociaciones, que al final dieron algún tipo de fruto, pero no el resultado que seguramente esperaba el gobierno. Sí, Fausto, yo te decía que creo que son
varios errores subsecuentes, y no los digo con alegría porque nadie quiere que al gobierno le vaya mal. Es quien conduce la barca en la que vamos todos los ecuatorianos, ¿no? Pero sí es necesario que el presidente empiece a pensar que también necesita gente alrededor que no le diga solo lo que quiere oír, ¿no? Y ese es el problema de tener muchos alejos, decía un querido consultor mexicano que ha trabajado mucho aquí en el Ecuador, de gente que solamente le dice que todo está bien y le hace cometer graves errores, que no le hace entender que hay otras realidades en diferentes territorios. Mire usted, el tema de la eliminación del subsidio, de esta eliminación de los impuestos, de los 70 millones para sí mismos, de proponer una base militar en Baltra, de hablar del seguro social, de que no debe ser un prestador de servicios de salud, que debería entregarse al Ministerio de Salud, y luego que sus propios ministros le desmientan, ¿no? Apresar, por ejemplo, un delincuente de alto valor el día de la consulta con la Constitución vigente, también significa que sí se puede trabajar con la Constitución vigente. Bonos a diestra y siniestra antes de que la gente bien lo recibe, pero han demostrado que eso no marca su posición respecto del voto, ¿no? 31 días de paro y no saben qué salió mal. Entonces creo que hay que entender un poco y leer cuál es esta dinámica. Yo creo que el tema de la consulta, insisto, deja entrever que no se puede seguir jugando con la inteligencia de la ciudadanía. 3 de las 4 preguntas ya habían sido evacuadas por la Asamblea Nacional. Fausto, fue en la época que yo fui asambleísta, en donde yo misma fui presidenta de la comisión que se encargó de tramitar las preguntas de la consulta popular y que luego en este periodo se terminó de ratificar. Lo propio, la asambleísta Gisela Garzón fue asambleísta y fue presidenta de la comisión que se encargó de tramitar el tema de las bases militares. Y la asambleísta Sofía Sánchez también había presentado un proyecto de ley para que los asambleístas que accedan a la Asamblea Nacional tengan niveles de profesionalización, que tengan título de 4º nivel, y el gobierno se opuso. 3 de las 4 preguntas la Asamblea las pudo evacuar. Entonces, la gente lo entiende, la gente lo sabe y no hay que subestimar al electorado. Ahora bien, tampoco se puede señalar, y con esto quiero de alguna forma terminar también, tampoco se puede señalar que hay un ganador, y no me refiero al no como tal, sino a un sector político que pueda querer o pretender capitalizar este triunfo del no. Parece que, doctora Pozo, no sé si tenemos en contacto nuevamente. No, lamentablemente se nos volvió a caer la comunicación. Hemos estado en diálogo con la doctora Lucía Pozo, exasambleísta por Avanza, haciendo un análisis sobre, ya la tenemos ahí para concluir, por favor, doctora Pozo, un poco esta lectura también que tiene que ver con el resultado. Hay un sector de la política que quiere capitalizar también a su favor el triunfo del no. ¿Esto debería ocurrir así o debería ser ya otro tipo de tratamiento en adelante? Mire, yo soy lo más objetiva posible y creo que ya es hora de que este bipartidismo que se ha instaurado a causa de esta falacia del falso dilema, ¿no?, de tratar de polarizar y mantener en este bipartidismo al país, no le ha hecho bien. Creo que deberíamos tratar de poner de nuevo el equilibrio de moda y que no sea el hígado el que determine las decisiones más importantes en el país. Sin embargo, de aquello, creo que evidentemente hay una capitalización política de un partido que tiene un voto duro, pero más allá de aquello, existe, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, sí. Perfecto. Más allá de aquello, por supuesto que existe una ciudadanía que está demostrando un hartazgo de esta narrativa, ¿no? De decir mucho y hacer poco. Y creo que esto tiene que ser un fuerte llamado de atención al gobierno nacional para oxigenar su grupo de trabajo, para poder abrir un poco más y irse un poco más a dejar de romper y dinamitar puentes con aliados valiosos. El arte de la política es sumar y multiplicar, ¿no? Entonces, no podemos seguir hablando de que quien no esté de acuerdo con el gobierno es mafioso, es delincuente, es corrupto, es sicario, es asesino. Esa narrativa no está calando. Hay toda una generación X, una generación Z, que no se mueve por el
miedo, se mueve por el convencimiento, y no podemos intentar instaurar nada más una narrativa de miedo, porque lo que está demostrando ahora es que hay un voto vergonzante, pero ya no es el voto vergonzante de que no quiero decir que voto por sino de que no puedo decir que no quiero votar por ellos porque pierdo mi trabajo, porque me van a calificar de que soy de la mafia, de que soy narco y ese tipo de cosas. Entonces, creo que esto tiene que significar un fuerte llamado de atención al gobierno para aprendizaje para todos. Cambie y que empecemos a hacer más que hablar. Un aprendizaje sobre todo para todos. Doctora Pozo, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer, Fausto. Muchas gracias a usted. La doctora Lucía Pozo, ex asambleísta de Avanza, hablando sobre los resultados de la provincia de Imbabura, que le dijo no a la consulta popular. Algunas fuentes de análisis y también principalmente las lecciones que deberá aprender de aquí en más el gobierno y evidentemente la clase política. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos. Para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Según el Ministerio de la Producción, Estados Unidos modificó su esquema de aranceles recíprocos. Se incluye 105 productos para la eliminación inmediata de la sobretasa del 15%. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches a la audiencia, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros. Bueno, revisemos pues este anuncio que realizó el gobierno acerca de la eliminación del arancel del 15% que fue impuesto por Estados Unidos con anterioridad a 105 productos nacionales, entre los cuales están productos fundamentales para la economía ecuatoriana como el cacao, como el café, entre muchos otros. Una buena noticia para el sector exportador, Daniel. Sin duda, María del Carmen, buena noticia porque resta presión, alivia de alguna forma estos impactos negativos que se tenían un poco mapeados con los aranceles que habían incrementado desde el mes de julio del 10 al 15%. Ahora, creo que es importante tener en cuenta el contexto con dos diferentes medidas y anuncios que se realizaron a día seguido, pero que es bueno de alguna forma entenderlos de manera diferente, complementaria, diría yo. El que estamos conversando ahora, que es el anuncio, es el decreto, ejecutivo, que el presidente Trump emitió el día viernes, en donde hay efectivamente una lista de productos, los 105 a los que se hace referencia, la lista es más larga, pero para Ecuador son 105 de productos agrícolas que de alguna forma se anticipaba que en Estados Unidos iban a subir de precio por el incremento de aranceles. Y es por eso que el gobierno de Estados Unidos decide eliminar las sobretasas arancelarias que impuso desde el mes de abril para todo el mundo, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, el banano, tomando como ejemplo el banano, que ingresa desde el día viernes a los Estados Unidos, de Ecuador ingresa con 0 arancel, pero también ingresa con 0 arancel de Colombia, el arancel de Honduras o el arancel o el banano de Vietnam, por poner un ejemplo de producto, nada más. Para dejarlo claro, no vendría a ser un logro de las negociaciones que se están llevando a cabo por parte de Ecuador y Estados Unidos. Es un tema general. Me parece que es un tema por separado, complementa en todo caso, pero esto es por separado porque esta es una medida ya implementada que se otorga a todos los países, a todos los orígenes, como se denomina, ¿sí? Para los productos agrícolas. Y es por efectos del precio, estaba incrementándose en Estados Unidos, que era evidente que se iba a incrementar para algunos productos. El otro anuncio que se dio el jueves, justo un día antes, es el anuncio de la declaración conjunta que vimos ahí de un acuerdo marco. Ese acuerdo marco lo que establece son, para el lado de Estados Unidos, los compromisos de reducir aranceles para una lista de productos no producidos en Estados Unidos, según los criterios que están ahí, pero no se conoce la extensión de esa lista. Y por el otro lado, los compromisos que Ecuador tendrá también por reducción de aranceles y otras medidas no arancelarias, entre otros compromisos que están establecidos ahí. Sobre ese acuerdo marco en particular y el anuncio que se dio el día jueves, todavía hace falta conocer más detalles de información. El mismo anuncio advierte que hace falta todavía unos últimos arreglos y conversaciones, y claro, eso se conocerá un poco más adelante y entonces será posible tener una evaluación más integral sobre ese acuerdo. En todo caso, siguen en negociaciones. Algo de lo que se había conocido es que el compromiso de Ecuador iba más allá, era un tema de estas barreras que no son pues arancelarias específicamente, sino que tienen que ver con sistemas de licencias de importación, registros de instalaciones para productos alimenticios y agrícolas en nuestro país, entre otras cosas, algo que pues obviamente tenían que analizarlo aquí en nuestro país. Así es, eso es parte de lo que en el comunicado sobre el acuerdo marco se establece como compromisos de Ecuador. El revisar aranceles por un lado, una reducción de aranceles en algunos productos, entre los cuales menciona autos, autopartes, productos, algunos productos agrícolas, pero no se conoce el listado específico, ¿no? Eso será más adelante, las autoridades lo darán a conocer. El otro es temas no arancelarios, donde se establecen algunos compromisos en materia de, por ejemplo, la correcta observancia seguramente de las licencias de importación agrícolas, otros temas sobre la homologación de certificaciones, entiendo para el tema vehicular,
entre otros compromisos que están por verse ahí lo que un poco se establece, ¿no? ¿Cómo ve usted? Esto se tiene que ver en la parte. ¿Cómo ve usted estos avances, estas negociaciones en materia comercial que se están llevando a cabo y pues los beneficios que podría tener nuestro país? Porque finalmente no logramos todavía ese ansiado acuerdo comercial preferencial con el país norteamericano como sí lo tienen nuestros vecinos. Sí, y en mi criterio, y esta es mi opinión, María del Carmen, yo veo muy difícil que se llegue a un acuerdo comercial como tal con los Estados Unidos. No por Ecuador, no por el gobierno nacional, sino porque en Estados Unidos la política está en otra dirección, y lo estamos viendo, está completamente en otra dirección. Lo que se está negociando actualmente, y vale la pena tener esa aclaración, son estos acuerdos marcos que son bastante sui generis, no es algo que se acostumbra, y que lo que hacen es reducir solamente la sobretasa arancelaria, los aranceles recíprocos que están establecidos desde el mes de abril, ¿no es cierto? Y que para el caso de Ecuador aumentaron del 10 al 15%. Lo que estamos viendo ahora recientemente son, por un lado, la reducción unilateral de esas sobretasas para algunos productos agrícolas. En esta última lista que ha salido el día viernes, por ejemplo, para Ecuador, banano y cacao, entre otros productos que reducen. Sin duda es una buena noticia para el sector exportador porque vuelven a la situación anterior. Para ese segmento de productos, que más o menos son unos 1.200 millones de exportaciones, si las cifras no me fallan, anuales. Pero claro, resta todavía un segmento de productos que tienen arancel, que no están en esas listas, ¿no es cierto? O que no están tampoco en las listas que eventualmente podrían tener una reducción de aranceles de los Estados Unidos. Yo di un ejemplo, el otro día me hicieron una pregunta también en un medio colega suyo, y yo decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Ecuador exporta a Estados Unidos transformadores eléctricos. Es un producto que no se conoce mucho que se exporta a Estados Unidos, pero efectivamente es un mercado muy diversificado para Ecuador. Esos transformadores eléctricos están pagando 15% de arancel, no están en la última lista actualmente de arancel que salió, de reducción, y tampoco están en la lista que los propios Estados Unidos ha emitido sobre los productos que eventualmente podrían reducir el arancel. Entonces, claro, la perspectiva que tienen los productos, muchos productos industriales como estos, es que el arancel se va a continuar pagando, al menos al momento, ¿no? Que se va a mantener. Pero eso es parte de la gestión que estoy seguro el gobierno tiene en cuenta para poderlo realizar más adelante. Creo que todo eso se debe tener en cuenta para poder evaluar un eventual resultado de esta negociación, de este acuerdo marco que se ha comentado, porque, insisto, estamos en un escenario muy distinto, muy sui generis, que no es un acuerdo comercial, es una nueva estrategia, hasta cierto punto una imposición que Estados Unidos ha puesto al mundo, ojo, no solo a Ecuador, al mundo sobre la mesa, y claro, hacer todo lo posible para reducir impactos sobre la oferta exportadora es lo correcto, ¿no? Pero en ese balance un poco de lo que se está obteniendo y lo que se está comprometiendo es algo que se tendrá que evaluar un poco más adelante. El problema es que seguimos estando en desventaja competitiva, como usted bien lo decía, con otros productos, y eso pues nos complica si competimos, por ejemplo, con países vecinos que sí tienen estas ventajas. Sin duda, pone mayor presión competitiva con aquellos países, incluso los países que tienen tratado comercial aún con sobretasa arancelaria, están en una mejor situación, ¿no? que Ecuador. De acuerdo. Nuevamente ahí nos pasa factura el hecho de hace ya 18 años no haber podido tener un acuerdo comercial. Pero en todo caso creo que los esfuerzos deben continuar para tener el mejor escenario posible y evaluar efectivamente ese escenario. Serán las autoridades, lógicamente, las que puedan dar toda la información, las que den a conocer el detalle. Hoy hay un anuncio de ese acuerdo marco, hay ciertos conceptos que están ahí del acuerdo marco. Hace falta mucha más información para poder detallar los anexos, los protocolos que hacen parte de ese acuerdo marco para esa evaluación. Ahora, sí, lastimosamente perdimos esa oportunidad hace tantos años, algo que hasta el día de hoy nos lamentamos, sobre todo para nuestros productos de exportación que pues bien vendría ahora que tuviéramos un acuerdo comercial en firme.
Economista Legarda, ¿hacia dónde en materia general deben apuntar ahora los esfuerzos en materia comercial, según su criterio? Creo que es muy importante no perder fuerza en la diversificación de mercados, María del Carmen. Es decir, Estados Unidos ha sido, es y será siendo importante. No, está bien que se tenga acercamiento y discusiones, pero creo que se debe intensificar el trabajo de diversificar mercados, que ojo, se lo ha hecho. Y Ecuador ha venido trabajando en eso bastante bien. Por ejemplo, solo a manera de ejemplo, el comercio con China al inicio de la década anterior era apenas de un 8% de productos no petroleros sobre todo. Hoy está cerca del 40%. Estados Unidos representaba a inicios de la década anterior alrededor del 45% de exportaciones no petroleras. Hoy está en el 22-23%. Sí hay un trabajo de diversificación. Y hay estos tratados comerciales que ya están en vigencia, como el de China, como el propio de Costa Rica, que es pequeño pero ayuda. Pero en mi criterio deben acelerarse las gestiones para poder poner en vigencia, por ejemplo, el acuerdo con Corea del Sur, que fue firmado el anterior mes de septiembre. Ahí hay gestiones importantes que tiene tener la autoridad para poder acelerar esa entrada en vigencia. Lo propio con Canadá. Fue un acierto completo el que el gobierno haya cerrado las negociaciones. Me parece que el anuncio fue a inicios del mes de febrero, pero hay un seguimiento importante y una gestión que se debe realizar para poder acelerar esa firma y posterior implementación de este acuerdo. Y otros, ¿no?, que están en la ventana, perdón, en el radar, como por ejemplo, son más pequeños, pero importantes igual, como por ejemplo Panamá, como por ejemplo República Dominicana. Con Panamá está más avanzada esa conversación. Hay términos de referencia que ya se habían firmado en el gobierno, hace 2 gobiernos. De hecho, en su momento yo los firmé cuando fui viceministro de Comercio en el 2021. Ahí ya tiene herramientas e instrumentos del gobierno para continuar sobre ese camino construido y que pueda ser de beneficio para el país. Mucho por hacer, sin lugar a dudas. Y antes de finalizar, no quiero dejar de preguntarle su análisis acerca de lo que pasó este domingo, esos resultados en la consulta popular y referendo. Bueno, creo que sorpresivos en alguna medida, porque tal vez esperaban resultados ajustados en algunas preguntas, pero tal vez no en esta magnitud de la respuesta del no. En todo caso, creo que evidentemente hay una gestión de autocrítica que ya le corresponde al gobierno y a las autoridades poder realizar sobre los temas que consideren relevantes en el análisis político. Desde el punto de vista económico, yo creo que, viéndole el lado positivo, me parece que el hecho de que no exista una constituyente por decisión del soberano quita o elimina cierta incertidumbre que podía haber existido sobre la economía en los próximos meses, todo lo que resta de todo el siguiente año, básicamente, ¿no? Porque, claro, un proceso de constituyente generaba esta expectativa y esta incertidumbre. Faltaban dos procesos adicionales, ¿no? Faltaba el de los constituyentes, luego venía el del texto, la aprobación o no del texto por parte de los ciudadanos. Eso era un proceso bastante largo. Bastante largo que generaba este stand-by, se puede decir, para algunas inversiones para el siguiente año. Hoy ese proceso no hay. El gobierno sigue teniendo una mayoría en la Asamblea, sigue teniendo una importante aprobación y yo creo que tiene elementos para continuar realizando el impulso de políticas que sigan promoviendo el crecimiento, que sigan promoviendo reformas que por cierto se necesitan. Hay los elementos, ¿no? Y ahí se deberá continuar trabajando. Tal vez sí haciendo estos ajustes y como digo, esta autocrítica interna que ya serán las autoridades que deban realizar. De acuerdo. Pero creo que hay mucho por trabajar y el país debe continuar ese trabajo, pues ahora viéndolo desde el vaso medio lleno, sin esa posible incertidumbre que existiría en los próximos meses por delante. Me quedo con eso. Importante su análisis de lo que ha ocurrido este domingo. Gracias nuevamente al economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos
que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mole El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Esteban Cislema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de intervenir militarmente en territorio venezolano y dijo estar abierto a hablar con el mandatario Nicolás Maduro. No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela, señaló Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. El republicano indicó que Maduro no ha sido bueno con Estados Unidos y acusó de nuevo a su gobierno de enviar migrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda del Tren de Aragua a su país. También les contamos que el Departamento de Estado de Estados Unidos designará como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, grupo al que Washington vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta designación, a partir del 24 de noviembre, ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense catalogó en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global, especialmente designado, aunque el gobierno venezolano aseveró en agosto que esta organización es un invento de Estados Unidos. El Cartel de los Soles, junto a otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como el tráfico de drogas en Estados Unidos y en Europa, dijo Washington a través de un comunicado. Y vamos ahora a Chile, porque Janet Jara del oficialismo y el republicano José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con el 98.41% de las mesas escrutadas, Jara obtuvo este domingo el 26.84% de votos, mientras que Kast logró el 23.95% de acuerdo con el servicio electoral de ese país. Luego de conocerse los resultados preliminares, Jara agradeció a sus seguidores por el apoyo en la primera ronda y les llamó a impulsar un mensaje de esperanza y futuro. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente, en cabezas que creen que tienen que esconderse detrás de un vidrio blindado, en cabezas que quieren hacerles creer que alguien los va a atacar. Nuestro país tiene futuro y el futuro está en nuestras niñas y niños. Por su parte, Kast exhortó a la oposición a unirse de cara al balotaje para derrotar al oficialismo en las urnas. Hoy día lo que requerimos es unidad. Unidad para recuperar nuestra nación, para recuperarnos en temas de seguridad, como lo mencionaba Johannes, en temas económicos, en temas sociales, temas tan relevantes como la salud, la vivienda, la educación, que se han visto muy afectados por las malas políticas y la mala dirección del actual gobierno. El llamado es a todos los chilenos a que unidos logremos recuperarnos. Y el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y los instó a mantener la altura en el debate de sus propuestas.
Le deseo éxito a ambos candidatos que han pasado segunda vuelta. Y como jefe de Estado, los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día, en democracia, hoy, mañana y siempre. También les contamos que el Estado de Israel presentó este lunes una solicitud para recusar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y pidió además cancelar las órdenes de detención relacionadas con Israel. La petición ante la Sala de Apelaciones de la CPI se hizo pública a través de una entrada en la red social X del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Y es que ese documento argumenta que se presenta tras recibir información y graves informes que suscitaban seria preocupación de que el fiscal actuaría movido por motivos personales impropios para promover acusaciones falsas e infundadas en contra del gobierno de Israel. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Una buena noche para ti. Ahora vamos con información nacional. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Tras imponerse el no en las 4 preguntas del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, el riesgo país de Ecuador se situó en 690 puntos este 17 de noviembre, aumentando 38 puntos respecto al viernes 14, cuando estaba en 652, según el Banco Central del Ecuador. El país había mostrado una tendencia a la baja en semanas recientes, alcanzando 670 puntos el 10 de noviembre, el nivel más bajo en 6 años, lo que reflejaba la confianza internacional consolidada durante la gestión del presidente Daniel Noboa. Del martes 18 al viernes 21 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito llevará a cabo operativos aleatorios en distintos puntos de Quito. Estas acciones incluyen revisión del estado etílico, control de vehículos pesados, velocidad, documentos y contravenciones en sectores sur, norte y valles. En el sur, los operativos se desarrollarán en la Simón Bolívar y calle Saraurco, mientras que en los valles estarán en la Ruta Viva, kilómetro 8, y en el norte se centrarán en la Simón Bolívar. El municipio de Quito, a través de la empresa de pasajeros, inició un proceso de selección para incorporar 26 conductores a los sistemas Trolebús y Ecovía. Los interesados deberán enviar su documentación en formato PDF al correo institucional habilitado entre el 20 y el 24 de noviembre. Entre los requisitos se incluye experiencia mínima comprobable en conducción de vehículos pesados, hoja de vida actualizada, certificados laborales y licencia profesional tipo E. La convocatoria busca garantizar que los nuevos conductores cumplan con los estándares técnicos y de seguridad para operar en el transporte público capitalino. Y atención, 2 personas fueron rescatadas tras quedar colgadas en un andamio en el piso 22 de un edificio ubicado en la intersección de la avenida 9 de octubre y el Malecón, en el centro de Guayaquil, este lunes 17 de noviembre del 2025. Tenemos ahí imágenes. La alerta fue recibida por el ECU 911, que coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes nivelaron el andamio y utilizaron un carro escalera para realizar el rescate de manera segura. Las maniobras duraron varios minutos y permitieron poner a salvo a los trabajadores, quienes fueron evaluados por personal médico. Uno de ellos recibió oxigenoterapia, aunque ambos se encuentran estables y sin heridas de consideración. Tenemos ahí las imágenes de la intervención de los bomberos. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar.
Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Merci. Para entenderlo, tiene...